Declara el pasado, diagnostica el presente y prevé el futuro. Hipócrates, saludos fraternos. Somos estudiantes miembros de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, Facultad Ciencias Médicas. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles nuestro protocolo de investigación en la asignatura Epidemiología, bajo el tema Letalidad del infarto agudo al miocardio en varones atendidos en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2021. Elaborado por Patricia del Carmen González, Loiman Manuel Muñoz Flores, Yodir Abisaí Pérez Arriola, Séfora Potoy Alemán, Erika Celeste Treminio y su servidor Franklin Josué Celedón Flores, bajo la tutoría de nuestro magnífico docente, Dr. Charles Wallace. El infarto agudo al miocardio es un síndrome coronario agudo, caracterizado por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico, traducido como falta de riego sanguíneo, que se produce por la obstrucción de una arteria coronaria, el cual representa una emergencia médica que requiere un rápido diagnóstico para establecer un tratamiento y evitar las altas tasas de mortalidad tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Considerando lo antes expuesto, es necesario tener en cuenta diferentes aspectos referidos en primer orden acerca de los factores de riesgo del infarto agudo al miocardio para establecer medidas preventivas y la amplia utilización de terapias adecuadas y eficaces que beneficien la salud del paciente. Nuestro estudio se realizará en combinación teoría y práctica mediante la observación directa para estudiar mejor el infarto agudo al miocardio y su letalidad. Antecedentes. Se encontró una investigación sobre prevalencia de infarto agudo de miocardio y factores asociados en el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca en el periodo 2008 a 2013. Dicha tesis fue enfocada en determinar la prevalencia de ingresos de pacientes a emergencia de dicho hospital con diagnóstico de infarto agudo al miocardio, así como factores de riesgo tales como tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad. Por otra parte, Calero Fierro 2018 llevó a cabo una investigación titulada Factores de riesgo asociados a mortalidad intrahospitalaria en pacientes mayores de 60 años con infarto agudo al miocardio hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipólito Unanue del año 2002 al 2016, cuyo principal objetivo consistió en investigar de manera integral los principales factores de riesgo adquiridos del infarto agudo al miocardio, de modo que basados en evidencias se puedan orientar mejor las medidas de prevención y el control de estos factores de riesgo. Asimismo, un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, acerca de factores asociados a infarto agudo del miocardio en pacientes ingresados en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca en el periodo enero a diciembre del 2015, el autor, Dr. Vanegas, se planteó el siguiente objetivo: determinar los factores asociados a infarto agudo al miocardio en los pacientes ingresados en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, concluyendo que el dolor precordial y la disnea fueron síntomas que más se refirieron en los casos presentados y que el diagnóstico de infarto agudo al miocardio se hace en base a los criterios clínicos y las alteraciones electrocardiográficas. A continuación, mi compañero Yodir Abisaí Pérez Arriola. Continuando con la justificación de nuestro tema, decimos que el infarto agudo al miocardio es una situación de salud muy frecuente que se presenta a nivel nacional e internacionalmente, por lo que decimos que el infarto ha sido una de las principales causas de muerte en Nicaragua en el año comprendido del 2018 al 2020. Dato estadístico que fue obtenido según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas del MINSA. El presente estudio epidemiológico pretende brindar la información detallada y objetiva
sobre los principales factores asociados que predisponen la aparición y letalidad del infarto agudo del miocardio, identificando las principales condiciones que van a favorecer al desarrollo de esta patología, debido a que esta enfermedad es de carácter progresivo e incluso en algunos casos se torna fulminante. Y bueno, entre más factores asociados pueden agravar o aumentar la tasa de mortalidad del infarto agudo en algunos pacientes en edades más tempranas de vida, demostrando así una mayor incidencia, por lo que se buscará brindar las medidas pertinentes para la promoción de estilos de vida más saludables y un mejor control de pacientes con afección crónica de alguna patología o enfermedades cardíacas, para contribuir y mejorar así el pronóstico de vida de estos pacientes y reducir de manera significativa las tasas de mortalidades causadas por esta patología. Continuando con el planteamiento del problema, en el presente trabajo investigativo se ha demostrado en base a datos epidemiológicos que se ha tenido una alta incidencia a nivel nacional e internacionalmente, por lo que en consenso hemos decidido hacer un énfasis en esta patología, que al ser una enfermedad muy frecuente con predominio en el sexo masculino de toda la población en general, con el fin de crear algunas propuestas y medidas de prevención y seguimiento de los pacientes que tengan algún tipo de riesgo de padecer algún infarto agudo del miocardio, por lo que nos planteamos la siguiente temática a estudiar. Esta es: ¿cuáles son los factores asociados a la letalidad y mortalidad del infarto agudo del miocardio en varones del Hospital Antonio Lenín Fonseca, atendidos en el periodo de agosto a diciembre del año 2021? Con la siguiente interrogante podemos tratar de abordar todos los conceptos relacionados a esta patología, resaltando los factores de riesgo que presentan algunos grupos poblacionales que son más susceptibles de padecer algún infarto agudo al miocardio. A continuación seguirá presentando mi compañera Erika Celeste. Dentro de los objetivos tenemos al objetivo general y a los objetivos específicos. Dentro del objetivo general tenemos que vamos a valorar los factores asociados a la letalidad del infarto agudo al miocardio en pacientes varones atendidos en el Hospital Antonio Lenín Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del año 2021. Tenemos que en los objetivos específicos vamos a analizar las características sociodemográficas que presentan los pacientes con infarto agudo al miocardio. También vamos a identificar los factores desencadenantes del infarto agudo al miocardio. También vamos a explicar las características clínicas que presenta el infarto agudo al miocardio. Y por último, vamos a especificar el abordaje terapéutico de los pacientes con infarto agudo al miocardio. A continuación, mi compañera Sephora Potoy Alemán continuará con lo siguiente. Luego de una minuciosa revisión de la literatura con referencias relevantes relacionado con nuestra investigación sobre la letalidad del infarto al miocardio, se abordó el IAM, o concepto de ataque cardíaco, que se caracteriza por un riego sanguíneo insuficiente con daño tisular en una parte del corazón, producido por una obstrucción en una de las arterias coronarias, principalmente por la ruptura de una placa de ateroma, desencadenando la necrosis del músculo cardíaco, según Espinosa 2009.
Según la epidemiología, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, más del 75% de estas muertes corresponden a cardiopatía isquémica. En Nicaragua, para el año 2020, fallecieron 31.911 personas y la principal causa de defunción fue el infarto agudo del miocardio, con 5.164 fallecidos a nivel nacional. Como fisiopatología tenemos que el corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo de forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo en una persona sana. Las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos, denominadas placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria ósea D. Si la irrigación sanguínea se interrumpe, seriamente puede provocar un infarto al miocardio o MI. Es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria sufre al 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en la que la CAD puede aumentar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo frecuentemente. Se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede acumularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance diario producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se recibe el tratamiento médico. Afortunadamente existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Dentro de las clasificaciones del infarto agudo al miocardio existen diversas formas. Se destaca la clasificación de Killip y Kimball. Esta clasificación sigue siendo muy importante en el momento de admisión del paciente infartado. Tenemos clase 1, sin datos de congestión pulmonar ni venosa, sin falla ventricular, sin crépito, mortalidad es del 5 al 10%. Clase 2, datos de insuficiencia cardíaca congestiva moderada, se manifiesta por crépito en bases pulmonares, menos del 50%, galope, taquipnea, signos de congestión venosa o hepática, mortalidad es del 10 al 20%. Clase 3, datos de insuficiencia cardíaca congestiva, grave o edema agudo de pulmón, crépito en más del 50% de los campos pulmonares y presión en cuna mayor a 25 miligramos de mercurio. Mortalidad es del 35 al 45%. Clase 4, datos de insuficiencia cardíaca congestiva, grave con presión arterial sistólica inferior a 90 miligramos de mercurio y signos de vasoconstricción periférica o liguria. Mortalidad es del 85 al 90%. Los principales factores de riesgo para el infarto agudo del miocardio se clasifican en factores no modificables y factores modificables. Dentro de los factores modificables tenemos la edad, el sexo, antecedentes familiares, hipertensión arterial y diabetes. Dentro de los factores de riesgo modificables tenemos el consumo de tabaco, dieta no saludable, el sedentarismo, obesidad y el consumo de alcohol. Manifestaciones clínicas. El infarto agudo miocardio es un síndrome coronario agudo. Se caracteriza por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico, falta de riego, una parte del músculo del corazón producido por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias que lo alimentan. El infarto se reconoce por la aparición brusca de uno de los síntomas característicos,
dolor intenso en el pecho, en la zona precordial, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. Diagnóstico y hallazgo de laboratorio. El IAM típico se diagnostica por anamnesis, se confirma por electrocardiograma inicial y se apoya en los cambios enzimáticos seriados. Debe pensarse en el IAM en hombres mayores de 35 años y mujeres mayores a 50 años, cuya molestia principal es el dolor torácico. El electrocardiograma es el procedimiento más importante en el IAM transmural, infarto con onda Q. El electrocardiograma inicial suele ser diagnóstico, mostrando ondas Q anormalmente profundas y segmentos CT elevados en las derivaciones correspondientes a la zona de lesión. Por otra parte, tenemos los análisis sanguíneos. Los análisis de laboratorio descubren alteraciones compatibles con necrosis de los tejidos. Así pues, al cabo de unas 12 horas, la BCG está aumentada, el recuento de leucocitos moderadamente elevado y la forma leucocitaria descubre una desviación a la izquierda. Tenemos los biomarcadores enzimáticos. Estas son macromoléculas intracelulares que salen de las células miocárdicas lesionadas a través de membranas celulares lesionadas. Como resultado de la necrosis miocárdica, aparecen en sangre las siguientes proteínas: las tropinas cardíacas, la CPK, la CK, la mioglobina y la LDH. Como manejo tenemos la Revista Española de Cardiología 2013 recomienda que el manejo esté dentro de las primeras 48 horas y está destinado a la reperfusión al miocardio en la medida de lo posible y aliviar los síntomas. Dentro está el oxígeno de 2 a 3 litros. Aumenta la oxigenación de los territorios isquémicos. Los beta bloqueantes que han demostrado disminuir la mortalidad en un 15%, principalmente en los pacientes diabéticos. La nitroglicerina, que tiene utilidad en pacientes con hipertensión arterial y en edema agudo de pulmón. No debe administrarse en el IAM del ventrículo derecho. Hipotensión y frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto o menor de 60 por minuto. Volumen parenteral indicado en el IAM del ventrículo derecho. Pueden tener volúmenes dependientes por la caída de la precarga. Los IECAS, que han mostrado disminución de la mortalidad, y la reperfusión coronaria, que tiene utilidad en pacientes con menos de 12 horas de evolución del IAM. Criterios de letalidad. Los afectados que cumplen con los siguientes criterios tienen un mayor riesgo de letalidad por un infarto agudo al miocardio. Dentro de ellos tenemos Scorts, Sofa, Apache, Grace, Timmy, Killip y Kimball, Cruz 6. Continuará mi compañera Patricia del Carmen González. Continuando con nuestra ponencia, abordaremos el diseño metodológico. En primera instancia tenemos el tipo de estudio. El tipo de estudio es descriptivo según su alcance. Es descriptivo ya que consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Esto es detallar cómo son y se manifiestan. Según el tiempo es transversal, ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, y su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Hernández Fernández Collado, 2014. Como área de estudio tenemos que el estudio se realizó en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, ubicado en la ciudad capital Managua, Nicaragua. En el siguiente apartado tenemos universo, población y muestra. El universo está comprendido por todos los pacientes atendidos en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca en el periodo agosto a diciembre en el año 2021. Dentro de la población tenemos que son todos los pacientes atendidos en la unidad de cuidados coronarios para ser tratados, correspondiente a una cantidad de 50 pacientes. En la muestra tenemos que se ha seleccionado los varones mayores de 45 años en la unidad de cuidados coronarios por infarto agudo al miocardio, con un total de 12 afectados. Siguiendo con el tipo de muestreo, criterios de inclusión y exclusión. Tenemos que el tipo de muestreo fue selectivo por conveniencia no probabilístico, puesto que nosotros como estudiantes de la UNAM Managua cursando el cuarto año de la carrera de medicina y realizando nuestras prácticas en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca,
Poseemos la facilidad de acceso al área de estudio y la disponibilidad de los pacientes de la unidad de cuidados coronarios de formar parte de nuestra muestra. Como criterios de inclusión, todo paciente ingresado en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del año 2021 con diagnóstico de infarto agudo al miocardio y confirmado por los medios diagnósticos establecidos, específicamente varones mayores de 45 años de edad. En cambio, como criterios de exclusión, se tomaron en cuenta los siguientes. Número 1. Paciente con diagnóstico de ingreso inicial de infarto agudo al miocardio, descartado posteriormente. Número 2. Paciente con cardiopatía isquémica crónica. Número 3. Paciente que no cumple con los criterios de inclusión. Y número 4. Expedientes clínicos no encontrados. En cuanto a métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información, así como para la elaboración de la investigación, se realizó una entrevista dirigida tanto a pacientes varones del Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca con una edad mayor a 45 años, seleccionados específicamente con el fin de identificar los factores desencadenantes de infarto agudo al miocardio. En base a ello se formuló el problema de investigación y asimismo el tema. Luego se redactaron los objetivos, lo que a su vez facilitó la realización de la justificación. Posteriormente, la búsqueda de información bibliográfica para sustentar el marco teórico y finalmente el diseño metodológico. Dicha entrevista ha sido de mucha utilidad para esta investigación, ya que a través de esto se logró identificar cuáles son los factores que desencadenan el infarto agudo al miocardio en los pacientes varones mayores de 45 años de edad del Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca. La entrevista aplicada dispone de la siguiente estructura: datos generales, salud y objetivo, compuesta además por una serie de preguntas enfocadas a los factores desencadenantes del infarto agudo al miocardio y de esta manera proponer alternativas de solución ante esta eventualidad. Fuentes de información. En esta fase se realizaron una serie de actividades enfocadas a la recolección de datos en las que se utilizaron recursos o instrumentos con la finalidad de obtener información. Fuentes primarias relacionadas a la temática de estudio y principalmente al problema. Dichos instrumentos fueron: número 1, entrevista dirigida al paciente; número 2, entrevista dirigida al personal de salud; número 3, observación; y número 4, revisión del expediente clínico. A continuación, nuestro compañero Loiman Muñoz. El siguiente punto de este apartado corresponde al listado de variables, comprendido por dos grupos. El primero, fundamentado bajo los criterios de letalidad, dentro del cual encontramos variables tales como la edad, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, creatinina, biomarcadores elevados, cambio del segmento ST, paro cardíaco al ingreso, la clasificación Killer para falla cardíaca, oxigenación, hematócrito, leucocitos, potasio plasmático y sodio plasmático. Para el segundo grupo de variables se tuvo en cuenta el manejo de los afectados con infarto agudo al miocardio. Como criterio principal, dichas variables son oxígeno, el uso de ASA, beta bloqueante, nitroglicerina, analgesia con morfina, volumen parenteral, el uso de IECAS, reperfusión coronaria. Matriz de operacionalización de variables. Al identificar las variables que serán estudiadas antes mencionadas, se pasa a establecer el significado que le atribuimos dentro de la investigación. Con la operacionalización de variables se pretende identificar los elementos y datos relevantes que cada una de estas variables aporta a nuestro trabajo investigativo. En lo que se refiere a la matriz de operacionalización de variables, se realizó de acuerdo a las variables previamente mencionadas, a las cuales se le asignó un indicador y un valor relacionados entre sí. Por ejemplo, en el primer grupo, criterios de letalidad, la primera variable, que es la edad, el indicador señala masculino. Esto debido a la muestra que se seleccionó,
ya que fueron varones mayores de 45 años. Por tanto, el valor está dado por los intervalos de 45 a 60 años, de 70 a 80 años y de 90 a 100 años. El proceso es el mismo. En la siguiente matriz, donde se plantea el abordaje terapéutico de los afectados con infarto agudo al miocardio, a la variable se le asignó tanto el indicador como el valor. En este caso, en la variable oxígeno, el indicador nos muestra aumento de oxígeno en los tejidos. El valor puede ser negativo, no, o positivo, sí. Procesamiento de datos y control de calidad. Para el procesamiento de datos, en primera instancia se elaboraron 2 entrevistas, una dirigida al paciente y otra al personal de salud de la unidad de cuidados coronarios, para lo que se consideraron elementos importantes. Por ejemplo, para el paciente fueron preguntas sencillas y comprensibles, en cambio al personal de salud fueron preguntas con lenguaje más técnico, de acuerdo a su nivel científico. Una vez obtenida la información, se hizo un minucioso análisis de las respuestas, que permitió formular el planteamiento del problema y los objetivos de esta investigación. Ante el posible sesgo de la información, se realizó una prueba piloto para validar el instrumento de recolección de información. Esta se efectuó previo a la obtención de la información. Aspectos éticos. Para llevar a cabo esta investigación, primeramente se solicitó permiso a las autoridades administrativas del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, a quienes se les dio a conocer la finalidad y el contexto de este trabajo investigativo. Se notificó de los instrumentos que se les aplicó tanto al personal de salud como a los pacientes. Además, se les solicitó permiso al responsable del área de cuidados coronarios para la aplicación de la entrevista previamente elaborada. Al momento de la entrevista, se le solicitó consentimiento al paciente, respetando en todo momento sus condiciones, sus aportes y valoraciones. Cabe mencionar que se realizó con estricto apego a las normas de toda investigación científica, bajo confidencialidad. Limitaciones del estudio. Las dificultades que se presentaron se debieron a 1. Al inicio de este proceso no había coordinación en el grupo de trabajo. 2. Se dificultó al principio la comprensión de la normativa APA. 3. La aplicación de la entrevista no se dio en el tiempo correcto, lo cual retrasó la formulación de algunos capítulos de investigación. Pueden observar la bibliografía consultada para la elaboración de este protocolo de investigación. Gracias por su atención y recuerda, cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Proverbios 4:23.